vamos a hacer una panorámica del pensamiento hermenéutico con un primer punto que sería su empalme con la filosofía clásica, o sea, de dónde arranca el carácter hermenéutico de la verdad en el pensamiento sobre la verdad clásica, que nos va a llevar al juicio, a la teoría del juicio. Un segundo punto que va a ser los rasgos esenciales de la hermenéutica frente a una forma de pensar de tipo lineal que voy a caracterizar como cartesiana, no una forma de verdad clásica, sino de verdad cartesiana, que es un poco lo bonito de la hermenéutica en cuanto tal, es que lleva a la superación de ese esquema de verdad, de claridad y evidencia subjetiva, ¿no? Puramente evidencia subjetiva, ¿no? Que no tiene que ver en el fondo con la experiencia normal de la verdad del ser humano. Ese punto cartesiano de esa transformación de la noción de verdad que hay en el cartesianismo es la que lleva al positivismo y al cientificismo, que en el fondo ahoga a la persona, ahoga a Dios y impide también la relación con los demás, ¿no? Un segundo punto sería ese, los rasgos de la hermenéutica frente al problema cartesiano, y luego una panorámica de lo que es las ramas, diferentes ramas de la hermenéutica, un poquito mezcladas porque está muy relacionado también con el tema de posmodernidad, ¿no? Dicho lo cual, pasaremos a un cuarto punto, que es el papel que juega aquí Gadamer, que es nuestro autor, la presentación de verdad y método, con sus discusiones esenciales, para que luego ya Cristina en la sesión siguiente y luego Darío nos puedan dar la visión correspondiente, ¿no? Bien, entonces, proyecto la pantalla. Si luego queréis que os dé este Word porque os interesa, me lo decís y os lo envío sin problemas, ¿no? Bien, ahí lo tenéis ya, ¿no? El punto esencial, ¿no?, del pensamiento clásico es muchas veces cuando hemos estudiado la teoría de la verdad, cuestiones disputadas sobre la verdad, se hace mucho hincapié en el tema de la adecuación. La adecuación mediante la simple aprehensión, lo que suele llamarse la abstracción y la conversión al fantasma, ¿no? No sé si os suena todo esto un poquito de gnoseología, teoría del conocimiento y demás. Lo habéis visto también en cuestiones disputadas sobre la verdad, las cuestiones de Santo Tomás y demás. Sin embargo, es muy importante subrayar que donde estrictamente ocurre la verdad en el pensamiento de Tomás de Aquino es en el juicio, no en la simple aprehensión. O sea, es en el momento en que yo hago un juicio cuando se produce, por decirlo así, o hay eso que llamamos la verdad, ¿no? En el juicio, igual que en la aprehensión, hay un momento que no ha sido muchas veces suficientemente resaltado, que es el momento reflexivo. Es decir, eso se ha destacado mucho en el tema de la simple aprehensión, de la abstracción, del yo sé que sé, ¿no? Siempre que yo sé algo, sé que soy yo el que lo sabe, ¿no? Pero esto hay que subrayarlo también justo de esa operación nuestra que es el juicio, ¿no? En el juicio se produce la verdad, no se produce no en el sentido de fabricar, sino de que hay verdad porque la persona toma distancia sobre sí misma y es capaz de mirar la verdad de lo dado en la simple aprehensión. Y entonces se moja y dice, el té con leche es un buen invento de los irlandeses, que a los ingleses les parece una herejía. Es que me estoy tomando un té con leche, ¿no? Bueno, pues cuando yo hago eso no solamente estoy promocionando, no, es verdad que el té con leche está bueno, no. Yo he tomado una distancia sobre mí mismo, no es una respuesta automática a la simple aprehensión, ¿no? No es una ceder a la evidencia, no hay una distancia, ¿no? Y desde ahí puedo mirar la verdad y pronunciar el es, esto es así, ¿no? Eso es un primer momento reflexivo, por decirlo así, ¿no? Luego, a su vez, en el mismo juicio, hay algo más, que es que yo soy capaz,
no solo de tomar distancia reflexiva sobre la simple impresión para hacer el juicio, sino que tomo distancia sobre el mismo juicio y soy capaz de medir su rectitud. Es decir, yo soy capaz de decir, este juicio lo estoy haciendo intentando hacerlo con objetividad, dirigiéndome a la verdad. Este juicio está siendo precipitado. Este juicio hay algo que falla, ¿no? Es decir, yo en el mismo juzgar me doy cuenta de que mi juicio puede tener, en cuanto juicio, una serie de rasgos que me acerquen o me alejan de la verdad. Es decir, el juicio tiene ese segundo momento de reflexividad. Primera reflexividad, primer momento de reflexividad para tomar distancia de la simple aprehensión y hacer el juicio. Segundo momento de reflexividad para medir la propia rectitud del juicio. Y todavía más, ¿no? Sin poder superarse a sí mismo, el juicio, cuando yo formulo un juicio, es decir, no puedo salir de lo que yo sé en ese juicio, sin embargo, sí me doy cuenta, en ese juicio, es un tercer momento de reflexividad que se da en el juicio, de que ese juicio es limitado. Aunque sea recto, es limitado. Y puedo darme, por lo tanto, medir en alguna medida que lo real desborda al juicio. Y por eso mi decir y mi pensar tienen que abrirse a algo analógico, algo trascendente. No basta el concepto unívoco, el concepto lineal, lo que en Parison sería el concepto euclidiano, ¿no? Pues estos tres primeros puntos son como tres niveles o tres momentos de reflexividad dentro de nuestro conocimiento de la verdad que se dan en el juicio. Eso hace que nuestro discurso, sea del tipo que sea, nos meta en la dinámica de las interpretaciones. Y puedo hacerlo, y es necesario que lo haga en muchos casos, ¿no? Y esto no solamente para hacer una teoría hermenéutica tipo Parison o una hermenéutica tipo Gadamer, ¿no? Sino que esto está en la vida cotidiana, ¿no? Digo, simplemente los diálogos intersubjetivos de las personas en un matrimonio, entre dos amigos, entre el obispo y un cura, entre la madre superiora y una religiosa, entre un profesor y un alumno, ¿no? No, yo le quería decir, pero en el fondo, es decir, todo eso, si está hecho para fomentar la aparición del más, lo que desborda a lo que está en mi juicio, y la limpieza del originario va a permitirme llegar, ¿no? Por decirlo así, a un mayor conocimiento, ¿no? Está en lo cotidiano, pero ahí, ya que está en lo cotidiano, también puedo vislumbrar ahí una posibilidad de que con las interpretaciones se amplíe la vía de acceso a ese más que yo sé que no está en el juicio. De manera que la interpretación no es un añadido, ¿no? Aquí me basta con la lógica del concepto, con la lógica del juicio y de los silogismos y ya está. O me basta con la teoría del conocimiento, de la abstracción y la conversión al fantasma. Mira, no. En el juicio hay una triple reflexividad que está demandando una tarea hermenéutica, una tarea de interpretación. El perihermeneias. Esto no es algo novedoso en el sentido de que sea algo del siglo XX y XXI. No, esto está ya en el origen mismo de la filosofía, está en los analíticos de Aristóteles y está también en el pensamiento de Tomás de Aquino. Y ahora lo que se ha hecho es desarrollar muchísimo, a veces con éxito, a veces con unos riesgos metafísicos grandes o unos riesgos de relativismo grandes, ¿no? Pero lo que con esto quiero subrayar es dónde radica que nuestra forma de conocer ya en el pensamiento clásico es una forma de conocer interpretativa. Y que precisamente gracias a eso podemos avanzar también en búsqueda de lo más originario, de lo más metafísico que permanece oculto, ¿no? Nuestro avanzar siempre será así, humilde, pero desde ahí. No es un añadido del mundo moderno, ¿no? Fijaos aquí que muchas veces, por lo menos a mí me costó, porque en la formación que estábamos recibiendo muchas veces por hacer hincapié contra los relativismos, se insistía mucho en una presentación del realismo que la podías entender de una manera falsa, como si fuese todo súper evidente, súper claro, y lo que no fuese así atentase contra la verdad y el realismo. Y la forma realista de nuestro conocer es así, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto al primer
carácter, ¿no? Eso lleva un elemento que es algo que está muy presente en Gadamer y que es estupendo, ¿no? Quizá más que en otros hermeneutas, también en Parison lo hemos visto, que en Verdad y Método hay una herramienta muy buena para superar el positivismo. Porque en el positivismo, en el fondo, también hay una reducción de la verdad a lo dado, a lo que sería en el pensamiento clásico la simple aprensión, aquí sería la evidencia subjetiva o la certeza subjetiva de ciertas ideas o conceptos o de ciertas experiencias, ¿no? Cuando en el fondo hace falta todo el carácter interpretativo, ¿no? Bien. Bueno, dicho esto, pasamos a ver los rasgos de la verdad que llevarían a reformular lo que es la verdad cartesiana de evidencias claras y distintas, ¿no? Digamos que el método cartesiano es un método de lo seguro, yo dudo para encontrar lo seguro y luego avanzar de lo seguro, que es lo cierto, lo subjetivamente evidente, no lo evidente en sí, sino lo subjetivamente evidente, avanzar desde ahí, ¿no? Entonces, lo que yo tengo ahí son evidencias dadas de una manera absoluta y definitiva. Cogito ergo sum, pues ya está, cogito ergo sum, ¿no? Bien. La hermenéutica lo que pone de relieve es que la verdad no es algo que se da así suelto, sino que es un proceso con los demás. La interpretación se ve enriquecida en un proceso en el cual entran los demás con sus interpretaciones acerca, con sus juicios, ¿no? De manera que antes de ser el cogito, con su evidencia solipsista, lo que tenemos es la intersubjetividad. Yo encuentro la verdad dentro de un campo de interpretaciones o mediante la ayuda de unas interpretaciones intersubjetivas. El acceso a la verdad es intersubjetivo, no es individualista, no es solipsista. La verdad se da en el mundo de la vida, en el Lebenswelt. No se da en una razón encerrada reflexivamente solo sobre sí misma. Esta es una aportación de Husserl, que luego necesitará, es por donde se puede meter a la intersubjetividad dentro de la persona humana, ¿no? La verdad, al captarse como en el Lebenswelt, permite hacer eso que hemos demandado tanto desde los pensadores de la Iglesia, ¿no? Ampliar la razón. Ampliar la razón. En el Lebenswelt está la razón práctica, en el Lebenswelt están los demás, en el Lebenswelt está la altura histórica, ¿no? Aunque esto corre un riesgo, ¿no? Es decir, la verdad se da dentro de un Lebenswelt. Ahora, por ejemplo, de donde yo he sacado parte de estas ideas, que es un profesor de Málaga, Reca, él dice, tienen en las estructuras sociales el fundamento de sus condiciones de posibilidad y validez, ¿no? O sea, las interpretaciones tendrían tienen sus condiciones de posibilidad y validez en las estructuras sociales. Es decir, mira, ojo, es decir, están condicionadas, están influidas, pero no es su fundamento único. Porque si yo sostengo esto en un sentido fuerte, al final lo que tengo es que solamente estoy dentro de un círculo de interpretaciones sociales. Esto es válido, esto es creído, esto es pensado en esta sociedad. Pero no alcanzo la verdad. Estaría en un relativismo sociológico o cultural, un culturalismo, por decirlo así, ¿no? Y entonces la hermenéutica no sería tanto como hermenéutica en el sentido de interpretación como que sería dador de verdad, ¿no? Esta cultura interpreta así y decide que esto es así, ¿no? No sería ya interpretación. Es decir, está el fundamento y por eso lo he puesto aquí, que yo lo he tomado de varias cosas de Inciartillano, fundamentalmente de un librito denso pero muy interesante, tan denso e interesante como mal redactado, pero muy bueno y de los que merecen la pena, ¿no? Que se llama, creo que era Metafísica Mínima. Metafísica Mínima. Es un diálogo muy profundo con las principales corrientes de la actualidad del pensamiento, desde lo más nuclear del pensamiento
de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hecha por este profesor de Múnich, Inciarte, y su discípulo Alejandro Llano, que estaba en Navarra, ¿no? Bien, bueno, pues es proceso con los demás, está en el Lebenswelt, por eso la verdad se da en el lenguaje y se viene, posibilita, y a su vez todo el tema del juicio posibilita y se da en el diálogo. El diálogo forma parte esencial del camino hacia la verdad, ¿no? Y eso se ve en las ciencias, pero se ve también en la vida cotidiana, como se ve también en el crecimiento cristiano, en cualquier tarea de conocimiento de la verdad, ¿no? Es decir, yo no puedo vivir un cristianismo y formarme el cristianismo yo solo. No, lo hago en una comunidad donde hay un diálogo y en ese diálogo se me va dando la verdad, ¿no? Por eso la verdad, más que abstracción, conceptos, explicaciones, y más que ser visión de sucesión progresiva de distintas visiones explicativas, la explicación que se hacía de esto en la Edad Media, la explicación que se hacía de esto en la modernidad, la explicación que se hacía de esto en la fenomenología, explicación o historicismo, lo que hay que buscar es la comprensión. La verdad tiene muchas veces la forma de comprensión. Luego habrá que discutir qué significa comprender. Comprender la realidad, comprender a otra persona, comprender a Dios, ¿no? Y así se logra superar la razón instrumental y metódica, que sería el cientificismo. Y por eso se lleva a caer en la cuenta que toda captación de verdad tiene un carácter de abierto, de cierta inconclusión, por lo cual el proceso interpretativo queda abierto, ¿no? Es decir, yo sé verdad, pero cabe más verdad. O puede que esa verdad mía necesite alguna corrección, ¿no? Todo esto son rasgos que se pueden entender de una manera recta, que no implique un relativismo, o puede entenderse de una manera exagerada, como ya he subrayado en el punto 2, con la interpretación fuerte de esta frase de Reca, ¿no? Que lleven al relativismo, bien sea historicista, bien sea culturalista, ¿no? Que es uno de los riesgos que hay ahí, ¿no? También puede verse, también en la medida en que se acentúe este que al final la verdad sea algo que solamente se alcanza socialmente, ¿no? Con lo cual tendríamos una reducción una incapacidad, por ejemplo, de corregir, mejorar la sociedad. O sea, no habría más que una imposición de las verdades culturales a los individuos cuando el individuo no podría descubrir críticamente la verdad, contribuir a que la sociedad cambie, mejore, haya un cambio de opiniones, a que la tradición pueda purificarse, ¿no? Entonces, este con hay que entenderlo de una manera interpersonal, no de una manera fuerte de carácter marxisto-hegeliana, ¿no? Bueno, estos serían los rasgos un poco de lo que implica para la noción de verdad o las modificaciones para la noción de verdad, más que modificaciones, los rasgos a incluir, ¿no? En nuestra marcha por la verdad, a una visión a lo mejor más defensiva frente al relativismo, ¿no? Yo siempre pienso que hay veces que las reacciones nos perjudican. O sea, yo quiero defenderme del materialismo, que ve al hombre como un ser puramente biológico-químico, y lo que hago es caer en un espiritualismo, con lo cual mantengo una postura que es falsa y que a su vez es fácilmente ridiculizable por los materialistas biologicistas, ¿no? Entonces, lo mismo puede ocurrir en esto. Por defenderme del relativismo, puedo caer en un realismo de tipo rígido, de tipo cerrado, que ignore otras partes de la verdad que son evidentes, como la realidad del juicio y de la interpretación, ¿no? Y que por lo tanto me lleve a ser juzgado, a lo mejor injustamente, pero le he dado pie a ello, como que mi postura es un poco naif, un poco inocentona, ¿no? Infantilista, ¿no? Pero no porque lo sea, sino por cómo yo la estoy planteando al ignorar partes de esa verdad, ¿no? Bien, entonces en estos rasgos es donde se va a ir cobrando en el siglo XX, va a ir cobrando importancia lo que es la hermenéutica o el acceso a la verdad como interpretación. Digamos que
se une con Husserl contra esa predominancia de las ciencias puramente psicologistas, ¿no? O sea, es algo que está muy en el alma de la modernidad, muy humanista, que se abre al personalismo, pero que también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, normalmente se sostiene que hay tres ramas de la hermenéutica, ¿no? Una ontológica, una metodológica y otra crítica. Según la hermenéutica, toque al ser, toque simplemente como unos medios para saber en una situación de confusión qué método puede utilizar para alcanzar la interpretación más exacta, sería una cuestión de puro método, y otra visión es la que se relaciona más con su fundamento en Kant. Tendría por ese sentido un carácter más criticista, ¿no? La ontológica es la que un poco nosotros hemos ido viendo ya aquí, con Parison, a quien Reca no conoce, pero él hace una teoría de la interpretación de alcance claramente ontológico y personalista, ¿no? Yendo más allá de Heidegger, ¿no? Que es el padre de la hermenéutica, como iremos viendo un poquito ahora, en el sentido de que al final la verdad del ser está en el tiempo, ¿no? Está en el tiempo, y el tiempo significa que la verdad acontece en diferentes momentos, con lo cual la tarea del pensador es interpretar el acontecimiento en el cual se nos ha ido dando el ser, se nos ha ido dando la verdad, ¿no? O sea, al final, la tarea del pastor del ser es cuidar mediante la interpretación, mediante el uso del lenguaje, ¿no? La aparición del ser. Es decir, bueno, pues tiempo y ser y tiempo. Da Sein el ser y el ahí del ser, que es el hombre que vive en el tiempo y en la historia, ¿no? Y todo eso está ahí. Y otro tercero, que es el que nos estamos introduciendo ahora, que es Gadamer, ¿no? Gadamer. La idea heideggeriana que está en el fondo es que la hermenéutica no es un método. Como yo, a ver cuál es el método más adecuado para hacer ciencia, cuál es el método más adecuado para hacer filosofía, cuál es el método más adecuado. No, no es solo una cuestión de método, sino una estructura del ser. El ser se da a la interpretación. La metafísica no es una ciencia de ideas platónicas fijas, sino que la metafísica tiene que ser interpretativa, porque el hombre accede al ser de una manera hermenéutica y el ser se da al hombre hermenéuticamente, ¿no? Y eso lleva a... Eso lleva, pues eso, a darse cuenta de que en la persona hay unas estructuras que favorecen ese acceso o lo condicionan, que hay unos prejuicios, unas visiones previas, ¿no? En el fondo hay una estructura antropológica pre-hermenéutica o preinterpretativa estructural que supone o que abre el campo ontológico, ¿no? Entonces, tiene alcance ontológico. En estos tres es así. Por eso, en Verdad y Método no será un libro simplemente de teoría de la interpretación, aunque tenga muchas cosas ahí que te sirvan para el arte, para la música, para la literatura, para la historia, porque es de una cultura, un bagaje cultural tremendo, 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 súper enriquecedor, y al mismo tiempo hace que también avanzar en él sea un poco lento, ¿no? Pero lo que pretende Gadamer no es hacer una hermenéutica de la metafísica, sino hacer una ontología hermenéutica. Verdad y Método es un libro, en el fondo, muy peculiar, pero es un libro de ontología, una especie de nueva metafísica, de nueva ontología, hecha hermenéuticamente. Porque hacer hermenéutica es hacer metafísica u ontología. Y no hay otra forma de hacer ontología verdadera que haciéndola de manera hermenéutica. Esto Gadamer cree que supera a Heidegger, cree que supera a Hegel y que lo consigue sin caer en el relativismo y pensando que supera el cientificismo, que supera el historicismo y que supera el esteticismo, ¿no? Bueno, es lo que intenta a lo largo de un libro maravilloso de cientos y cientos de páginas. Pero bueno, es lo que está ahí. Un segundo tipo de hermenéutica, que es la más fácil de entender, es la metodológica. Esta es la que hace Betti, que fue un italiano muy famoso desde el punto de vista jurídico. En el mundo jurídico es donde primero surge la importancia vivencial, real y teórica
de la interpretación, porque no solamente tienes la promulgación de una ley, sino, ¿y esta ley cómo se interpreta? Y la fase 0, que es la fase 1, pero que luego será sustituida por la fase 1, que a su vez será la fase 2, ¿no? ¿Os suena, no? Bueno, ¿y eso cómo se interpreta? Un decreto, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es la parte de verdad que hay ahí, no? Bien, pues eso en el mundo jurídico lo tenéis en la distinción entre lo que es el código o las leyes locales que tengan cada sitio, cada estado o lo que sea, y lo que es la jurisprudencia, la tradición de interpretaciones de cómo los jueces a lo largo de los tiempos han ido esa ley aplicándola en cada caso, de manera que cuando yo argumento en un juicio y quiero sacar la verdad de algo, no solamente tengo que ir al principio básico, sino que tengo que tener en cuenta la interpretación del mismo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de hermenéutica puramente metodológica que surge en el ámbito jurisdicista también tiene lo que está buscando son caminos para distinguir una mayor o menor objetividad y también tiene un componente de oposición al subjetivismo individualista de tipo protestante a la hora de hacer exégesis, ¿no? El libre examen, ¿no? La verdad de la Biblia no tiene que formar parte de una verdad de un pueblo que posee la revelación, no está en el seno de una tradición común, con mayúsculas, esa tradición que nos permite acceder a esa verdad de una manera plena. Cada uno es libre de examinar en su conciencia la verdad del texto y lo que el texto revelado dice es lo que le dice a él, para ti. De manera que curas, ojo, cuando hagáis homilías, no pretendáis dar una verdad del texto, sino simplemente ofrecedlo para que cada uno de vuestros escuchantes sea capaz de hacer su propia interpretación, que es lo que de verdad importa, y la verdad definitiva será la que el texto para cada uno diga, no la que nos diga a todos, ¿no? Bueno, entonces este tipo de hermenéutica de Betti tiene también éxito de cara a la teología bíblica, ¿no? Que sería metodológica. ¿Es muy necesaria esta hermenéutica? Sí. Ahora, va a ser criticada por los de alcance ontológico diciendo que su riesgo es quedarse en la objetividad. Por donde van a decirle, oye, que eres demasiado objetivista. Si te quedas solo en eso, tú todavía estás sin darte cuenta que la verdad tiene más rasgos que la pura objetividad. Lo único que haces es buscar herramientas para llegar a la objetividad. Fijaos que aquí es el punto clave, un poco está ahí, ¿no? O sea, hasta qué punto la verdad está viva y por lo tanto puede crecer, o hasta qué punto lo que está vivo es el hombre que accede a la verdad y por lo tanto lo que toca hacer es buscar caminos para objetivar el acceso a la verdad. Claro, y en el fondo detrás de eso es la verdad de Dios, de las cosas en sí, de las ideas en Dios, la verdad trascendental, o es la verdad que el hombre es capaz de alcanzar, la verdad que se da en la historia, en la existencia de las personas, que lógicamente tiene su relación con la verdad en sí, con la verdad ontológica. Entonces, ese punto de articulación es el que está en discusión ahí. Luego, por último, tenemos lo que serían las hermenéuticas críticas, ¿no? Estas lo que hacen es decir, no basta ser fedatario, dar fe de que esto es así. La verdad que se ha alcanzado mediante el ser heideggeriano o el verdad y método gadameriano es esta, o el método ha permitido esto, ¿no? No se trata solamente de desvelar el sentido, en el fondo con cierta objetividad no relativista ahí, sino que hay que ser crítico. ¿Crítico qué significa? Sospechar. ¿Qué se oculta tras el sentido? Fijaos que aquí aparece una de las palabras claves en hermenéutica, que es la palabra sentido, verdad y sentido. Verdad hace más referencia al en sí, al momento ontológico, y el sentido hace más referencia al para mí. El sentido que tiene esa verdad en sí para mí, o para este pueblo. ¿Qué sentido tiene el cristianismo en la sociedad contemporánea? Eso no es independiente de la verdad del cristianismo, pero forma parte de la verdad del cristianismo hoy.
La verdad del cristianismo hoy es que se ha convertido en muchas sociedades en un fenómeno marginal, desconectado de la vida práctica y sometido a la secularización y la configuración individualista de tipo consumista, con lo cual se diluye en un mercado de religiones, ¿no? Eso forma parte del cristianismo hoy, aunque no sea la verdad del cristianismo en sí, ¿no? Y se produce esa tensión, ¿no? Entre, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, fenomenal. En sí, eso estoy de acuerdo. ¿Y para mí qué significa eso? ¿Qué sentido tiene eso para mí? ¿Cuál es la verdad de eso? No se pueden separar la cuestión de la verdad y de su sentido. El asunto está que la hermenéutica se convierte en relativista o cerrada en sí misma en la medida en que la verdad se diluye en el sentido. Cuando desaparece el momento trascendente. Una cosa es que el momento trascendente sea pequeñito, limitado, con un acceso, como hemos dicho antes, que no es total. Pero una cosa es que desaparezca. Si desaparece, la verdad se identifica con el sentido. Ya no importa que Jesucristo sea el Hijo de Dios o que Jesucristo haya muerto y resucitado de verdad. Lo que importa es el sentido que eso tiene para mí. La verdad de la resurrección de Cristo no es el hecho del sepulcro vacío y del cuerpo glorioso del resucitado con sus llagas que asciende a los cielos. La verdad de la resurrección de Cristo es la relevancia que eso tiene en mi vida. Lo que importa es no si Jesús resucitado se apareció a los apóstoles. Eso no es la verdad, sino que los apóstoles creen que ha resucitado y cambia sus vidas. Ese sentido que tiene sería lo verdadero que hay ahí. No sé, veis si el asunto con estos ejemplos un poquito así, que también están muy mañidos en la historia de críticas racionalistas y semirracionalistas y bullmanianas, ¿no? Pero interpretándolo desde el problema de la verdad y el sentido, yo creo que se entiende bien, ¿no? Claro, no tiene sentido que cambie mi vida por la aparición del resucitado, ¿no? No tiene sentido si no es verdad que Cristo ha resucitado. O porque yo me invente un sentido voluntarísticamente de que Cristo ha resucitado, voy a hacer verdad que Cristo vive. Que los apóstoles se pongan de acuerdo en que han tenido una experiencia psicodélica del resucitado no hace verdad la resurrección de Cristo. Que todos pensemos que el hombre viene del gato, ¿no? No va a hacer verdad que el hombre venga del gato. Aunque si lo consiguiésemos hacer por propaganda creíble en una sociedad, para esa sociedad la verdad sería que el hombre viene del gato. Entonces, ese mantener la trascendencia del momento de verdad frente al momento del sentido es importante. Si alguna vez queréis profundizar en esto, las discusiones más interesantes son a partir de unos artículos muy pequeñitos y súper para disfrutarlos filosóficamente, ¿no? Pero son de un lenguaje muy lógico, ¿no? De Frege, que fue un filósofo que estuvo perdidito en su despachito, casi ningún prestigio a lo largo de toda su vida, y sin embargo es uno de los que más ha influido en el devenir filosófico del siglo XX, ¿no? Frege. Porque toda la filosofía del lenguaje y analítica va a ir por ahí, ¿no? Bueno, estábamos, por lo tanto, que la filosofía crítica hay que sospechar, ¿no? Y frente a eso, frente a la ontológica y frente a la metodológica, la crítica que he dicho antes, ven la metodológica como un tanto objetivista. Y aquí tenemos dos grupos, unos los fundacionistas y otros los antifundacionistas. Fundacionistas ven en la razón un proceso constructivo del sentido. Y lo que ven es que proponen de estilo kantiano una reconstrucción crítica de la verdad, ¿no? Entonces hay una fundación en la razón crítica individual de la hermenéutica y de la verdad, ¿no? Así, por ejemplo, las nociones de tradición de Zubiri o de Gadamer, donde pesa más la universalidad,
se pasaría a unas posturas como la de Apple y Habermas, donde tiene más peso lo crítico y lo individual. Es la razón con su estructura crítica de tipo kantiano la que construye el sentido, la que funda el sentido, ¿no? Hay que hacer esa tarea crítica, ¿no? Esto lo hace Habermas desde la escuela de Frankfurt y el marxismo de la teoría social de la verdad y la crítica a las ideologías. Hay que darse cuenta de que la verdad está socialmente construida. Como está socialmente construida, como muestra la escuela de Frankfurt, lo que toca hacer es hacer una crítica de esa construcción social. Eso sería la tarea hermenéutica, de tal manera que así desmonte las ideologías y pueda alcanzar un mundo de un diálogo nuevo mejor, ¿no? Y más pegado a la letra de Kant es la postura dialógica de Apple, ¿no? Intentando que la hermenéutica supere algo que se le achaca a Heidegger, ¿no? A Heidegger, y yo creo que es verdad, en Heidegger no se puede salir del círculo hermenéutico. Es decir, el círculo hermenéutico es la relación entre verdad y sentido, ¿no? Que es un poco circular. Para alcanzar la verdad estoy en un mundo del sentido de la verdad, pero cuando he alcanzado esa verdad no he hecho otra cosa que darle otro sentido. Por lo tanto, ¿cuándo sé que no estoy en un río de sentidos y he alcanzado algo de verdad? Círculo. ¿Es ese círculo vicioso o es ese círculo de otra manera, ¿no? Bien, esos serían los fundacionistas. Kantiano y de la escuela de Frankfurt, Habermas y Apple. Y otros antifundacionistas, ¿no? Los fundacionistas piensan que desde la crítica individual se puede alcanzar cierta universalidad, aunque esta no viene dada de antes. Los antifundacionistas piensan que la vía de la universalidad está agotada, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos a Derrida con el deconstruccionismo, en cierto sentido a Ricoeur, en cierto sentido, con él ya lo leeremos, pero Ricoeur lo de la universalidad está muy en el aire. Él es muy luterano en sus raíces, muy calvinista también. Entonces la exégesis individual, en su teoría hermenéutica, ¿no? La interpretación del individuo es prácticamente aislada, no hay intersubjetividad, no hay interpersonalidad posible ahí, ¿no? Sin embargo, para Habermas y Apple sí, quieren construir una sociedad universal en base a un diálogo que parte de una construcción racional crítica. Es posible ese diálogo, es posible esa tal. Otra cosa es que lo consigan, ¿eh? Y sean muy criticables, ¿no? Y Gadamer y Heidegger también lo quieren, y Parison también quieren esa universalidad, esa intersubjetividad, ¿no? Rorty y Bátimo, y aquí estos ya son más conocidos por ser posmodernos, ¿no? Bueno, lo leéis y luego si queréis y ya está. Entonces, un poco esto sería el mapa de las diferentes teorías hermenéuticas contemporáneas que normalmente se señalan entre ellos tres grandes, los tres, bueno, se suelen señalar dos y ahora va cobrando poco a poco peso el que nosotros hemos señalado. Uno es Ricoeur, que ha alcanzado mucho prestigio. El otro que se suele mencionar grande de la hermenéutica es Heidegger y, Gadamer, y el padre común de ambos se señala a Heidegger. Y ahora el tercero, junto a Gadamer y Ricoeur, es Parison. Nos serían los tres grandes nombres de la hermenéutica. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta tenéis de esto que hemos dicho ahora? ¿Alguna curiosidad? ¿O seguimos ya con la obra concreta de Verdad y Método? Yo tengo una. Decid siempre el nombre antes porque si no, no me entero. No, ¿quién Tomás. habla? ¿Quién ha hablado? Tomás. Tomás, sí. O sea, a veces se suele decir, y usted también lo ha dicho, o sea, como que lo ha remarcado, que la verdad, de alguna forma, es temporal porque acontece en el hombre, pero, o sea, yo a veces pienso que no es que la verdad sea temporal, sino que el hombre tiene algo capaz de captar esa verdad. O sea, es decir, hay verdades que son fácticas o así, en este sentido, como naturales, es decir, que el hombre puede llegar a conocerlas por el mero hecho pues, de estar pues, aquí, pero hay otro tipo de verdades que no es que sean temporales,
sino o sea, es como revertir el término. En vez de que la verdad se haga a tiempo en el hombre, sino que el hombre tiene algo lo cual puede captar esa verdad, pero no porque se haga tiempo, sino porque tiene algo inmutable, por así decirlo. Vale, lo que pasa es que si tú lo dices así, un hermeneuta te diría que estás en una postura excesivamente platonizante. Entonces, lo que tú dices es verdad, lo que hay que decirlo es más matizadamente, ¿no? O sea, el hombre en su acceso a la verdad, que es tempóreo, que es temporal, el acceso a la verdad es histórico, ¿no? Es capaz de tocar realmente verdad, es decir, trasciende. En el tiempo, en lo temporal, trasciendo lo temporal, de alguna manera. Pero nunca lo abarco. Y ahí es donde está el matiz, ¿no? Porque si lo abarcase, estaría ya poseyendo la idea platónica, el universal absoluto de una manera total. Entonces, ¿es verdad que yo conozco absolutos? Sí, no los conozco totalmente. ¿Yo conozco a Dios? Sí. En ese sentido, trasciendo el torrente temporal, sí, en el torrente temporal mismo. Pero mi acceso a Dios, que es absoluto, no es total. Esa distinción absoluto total, a lo mejor hay que ponerle otros nombres o demás, es muy, muy vital. Si el acceso es total, caigo en el platonismo o el idealismo o el racionalismo, si pretendo que el acceso es total. Si pierdo el carácter absoluto, quedo atrapado en el círculo hermenéutico. Ya no hay trascendencia, hay inmanencia, solo hay sentido, no hay verdad. La verdad del sentido es el sentido de la verdad. Ya, y ¿Vale? luego, o sea, cuando creo ha dicho, no sé si de Heidegger o de quién ha dicho, del sentido de la verdad, o si o sea, como que la verdad como se transformaría en sentido. O sea, no me ha quedado muy claro, pero o sea, es que la verdad tiene sentido y, o sea, vamos, para mí la verdad tiene sentido y es sentido. O sea, es decir, no solo es... Pero no es solo sentido, sino que porque es verdad, da sentido. Claro, No es verdad porque dé sentido, sino que da sentido porque es verdad, claro, claro, en que es cuanto lo es que es verdad, coherente con lo anterior. Entonces, eso algunos hermeneutas creen que lo tienen así. Parison yo creo que lo logra. Gadamer cree que lo logra, yo no estoy tan seguro. ¿Vale? Heidegger lo deja en la ambigüedad. Yo creo que Heidegger cae en Hegel al final claramente y por lo tanto el círculo hermenéutico es un círculo vicioso en Heidegger. No, estoy atrapado en los sentidos. Por más que interprete, por más hermenéutica que haga el Dasein, por más que pastoree el ser, en la expectativa de que en algún claro, en algún da, en alguna I se manifieste, yo lo único que tengo son los sentidos del ser. Nunca tendré la verdad del ser. ¿Sabes? Entonces, claro, al final ahí no hay verdad, lo que hay es sentido solo. O una renuncia a la verdad, y decir, la verdad del sentido es el sentido de la verdad, que no es un juego de palabras, es reducir la verdad al sentido. Solo hay sentido. La verdad se disuelve en el sentido. ¿En el sentido qué? En el sentido que tiene este acontecimiento para este individuo o para esta sociedad. Ya el sentido puede ser cultural o puede ser individual, pero es solo sentido. Ya no es la verdad. pero ¿Vale? entonces, entonces cuando usted ha dicho, por ejemplo, que la gente, por ejemplo, que coge un pasaje de la Biblia o de Uh-huh. lo que sea, y ahí sobre todo lo que se está diciendo, de alguna forma, o sea, cuando a uno le dice, no, mira a ver qué te dice, pero realmente uno lo que está haciendo ahí es cargar de un sentido algo que quizá el sentido ya lo tiene. O sea, yo entiendo que uno tenga que hacer una interpretación, pero la interpretación no se trata de quitarle el sentido a lo que tiene y yo darle mi sentido o el sentido que espero que me El dé. sentido, no, no. Hay uno de los dos sentidos que tienes que cambiarlo en este contexto por la palabra verdad. Vale, Yo sí, no o sea, puedo darle mi sentido quitándole su verdad. eso es. ¿Vale? Porque si no, al final solo usas la palabra sentido y entonces resulta súper ambiguo tú. Si ya el problema es muy fino,
si no utilizas la palabra verdad y sentido, la lías más, ¿vale? Pero usted me Bueno, entiende. eso es lo que pienso yo, es lo que piensa Parison, matizadamente. O sea, esa verdad no es una verdad absolutamente, totalmente poseída. Y es verdad que esa verdad se da históricamente en un ser histórico y se expresa en un lenguaje. Y por lo tanto, ese lenguaje requiere ser revivido. Tú simplemente piensa en cómo te ayuda, por seguir con un ejemplo bíblico, ¿no? Para comprender la verdad de lo que pasa en el huerto de los olivos, tener en cuenta toda la historia bíblica, el significado de la misma palabra Getsemaní, que es el molino que muele la aceituna para sacar el aceite, que es símbolo del espíritu, por ejemplo, ¿no? Tú empiezas a añadir cosas que forman parte del contexto y entonces el hecho que está ahí, que tú tenías acceso a él parcialmente, se va profundizando y vas teniendo más verdad. Dentro de la verdad que ya tenías vas teniendo más verdad, porque el sentido se va enriqueciendo en fidelidad a la verdad, ¿no? Entonces, eso manifiesta precisamente que la verdad no solamente es una idea platónica, porque si fuese una idea platónica, o esas versiones deformes del tomismo que hay por ahí, lo que tú tendrías es, ya he comprendido la verdad de Getsemaní, que Jesús dice que sí al Padre y ya está, con eso ya está todo. Oye, mira, es verdad eso, pero anda que no se puede profundizar en eso y sacarle más cosas, según tal. Si no, además puede permanecer el carácter redentor que hay ahí, todo lo que saca Parison, por ejemplo, de la pasión, o lo que sacan ya en otro contexto santos o hermeneutas cristianos, quedaría oculto y sería inútil, ¿no? No sé si me he explicado o no. Sí. Vale. Bueno, tenemos que acabar porque es la hora. Entonces, el viernes termino yo con la introducción de Gadamer y Cristina, empezarías tú, ¿no? ¿Cristina? Sí, padre. Sí, padre. Vale, fenomenal. Pues nada, que vaya muy bien. ¿De acuerdo? Padre, ¿nos puede enviar ahora, por favor, o subirlo? Ahora mismo no, pero después de comer sí. Vale. Sí, gracias. Porque ahora tengo otra clase enseguida. Vale. Gracias, padre. Venga, buen día. Hasta luego.